Amén. Evangelio para nuevos y para creyentes. Hace algún tiempo escuché, vi en redes sociales y también en algunas noticias, que algún artista muy famoso hace muchos años dijo una expresión que me sorprendió muchísimo. Y él dijo esta frase que dice: Jesucristo, no necesito tu sacrificio. Esa fue la frase que dijo algún cantante muy famoso. Jesucristo, ¿qué dice? No necesito tu sacrificio. Es lo que él dijo abiertamente y públicamente. Después también se mencionó que una actriz muy famosa de hace muchos años, de nombre Marilyn Monroe, ella dijo esta otra frase a un evangelista muy famoso también de nombre Billy Graham. Ella le dijo: no necesito a tu Jesús. Él predicaba acerca de Jesucristo y de la salvación, y ella le dijo: no necesito a tu Jesús, no lo necesito. Yo no sé si después cambiaron sus perspectivas o no, pero en ese momento se atrevieron a decir esas palabras. Y yo estaba meditando en esto, y la pregunta es: ¿cómo alguien se atreve a decirle esto a Jesucristo, esto a Dios? Es evidente, y lo están diciendo en su propia expresión, que ellos para nada se dan cuenta de la necesidad que cada persona y que ellos mismos tienen de Jesucristo. No han entendido por qué y para qué es que yo necesito a Dios y a Jesucristo en mi vida, y para qué necesito su obra y su sacrificio. Y es que para que alguien reconozca la necesidad que tiene de Dios, la necesidad que tiene de Jesucristo y su obra, el Espíritu de Dios tiene que iluminar su mente, tiene que revelar al menos tres cosas que yo voy a mencionar aquí. Al menos estas tres verdades no solo tienen que ser comprendidas por la mente, sino que tienen que ser reveladas en el interior de una persona, de tal manera que esa persona pueda creer, confiar y descansar en estas verdades que ahorita vamos a mencionar. Era evidente que ellos no entendían la profunda necesidad que todo ser humano tiene de Jesucristo. Y hagámoslo personal, que cada uno, que yo tengo de Cristo. Ellos no entendían la necesidad que ellos tenían de Cristo. Y antes de mencionar estas tres verdades, quiero decir una frase que va a ser muy importante para todo el mensaje. En todo el mensaje voy a estar mencionando mucho la palabra evangelio, pero cada vez que la mencione no puedo explicar a profundidad o decirlo en una frase completa lo que significa. Así que cuando esté mencionando la palabra evangelio en el mensaje, me refiero a esta buena noticia, ¿sí? Lo digo al principio porque lo voy a estar mencionando muchas veces. Cuando diga la palabra evangelio en el mensaje, me refiero a esta buena noticia: que Jesucristo vivió la vida que yo no pude vivir, la vida recta y perfecta, murió la muerte que yo merecía y resucitó para reconciliarme con Dios y para salvarme de mis pecados. Lo voy a volver a decir porque es importante que tengamos esto en mente cada vez que yo mencione la palabra evangelio. Me refiero a una buena noticia. La palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Esta es la buena noticia: que Cristo Jesús vivió la vida que yo no pude vivir, murió la muerte que yo merecía y resucitó para reconciliarme con Dios y salvarme de mis pecados. ¿Sí? Si lo quisiera decir en una frase más corta, cuando diga la palabra evangelio me voy a estar refiriendo a la persona de Jesucristo y su obra para reconciliarnos con Dios y salvarnos de nuestros pecados. ¿Queda claro? Entonces lo voy a estar mencionando durante el mensaje, pero ahora sí, vamos a ver estas tres verdades. Y en mi primer punto yo lo titulé así: el evangelio es la puerta, es la entrada a la reconciliación con Dios. Así que para venir a Cristo necesitamos comprender, creer y confiar en al menos tres verdades. Las voy a mencionar y luego las vamos a ver en un pasaje de las Escrituras. La primera verdad: Dios es Dios santo.
Tiene que haber no solo una comprensión en la mente, sino tiene que haber una revelación en el corazón de que Dios es un Dios santo. La segunda verdad es que cada uno de nosotros, y lo voy a decir personal, es que yo soy verdaderamente pecador. Y uno tiene que entender esta verdad, no solo en la mente, sino sea revelada a tu vida que somos verdadera y profundamente cada uno de nosotros pecadores. Y la tercera verdad que necesitas entender para poder reconciliarte con Dios es saber que necesitamos a Jesús y a su obra para poder reconciliarnos con Dios. Dios es un Dios santo. Yo soy verdaderamente pecador y necesito a Jesús y su obra para reconciliarme con Dios, porque mis hermanos, es Jesús el único puente que Dios proveyó entre mi naturaleza pecaminosa y la santidad de Dios. Quizá ahorita no se entiende por completo esta frase, pero se va a entender al estar leyendo este pasaje. Mire lo que dice Isaías capítulo 6, verso 1. Dice así. Está hablando el profeta y dice, él está teniendo una visión y dice, vi al Señor. Y mire cómo lo ve. Sentado, ¿qué dice? En un trono alto y excelso. ¿Qué se imagina por estas palabras? ¿Cómo lo está describiendo? Un trono alto y excelso, más grande que cualquier otro trono que él hubiera visto. Las orlas o las faldas de su manto llenaban el templo por completo. Por encima de él había serafines, y serafines la Biblia describe, estos son un tipo de ángeles que están en la presencia de Dios, y dice acerca de estos, se decían el uno al otro, y escuche lo que decían estos serafines, decían: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Él está sentado en su trono, él lo está viendo, el trono excelso, grande, sublime. Y los serafines están proclamando una declaración de lo que más les está impactando, de las características que Dios tiene, y es la santidad de Dios. Y la santidad quiere decir que es un ser completamente puro, es un ser completamente sin pecado, limpio, apartado de cualquier maldad. Dios en su ser es perfectamente santo, sin relación con la maldad y con el pecado. Y él lo está viendo enorme, grande, santo. Le están diciendo santo. Y Isaías puede ver la santidad de Dios. Al sonido de las voces de los serafines se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Verso 5 dice: entonces grité, y mire lo que él entiende. Gritó: ay de mí que estoy, ¿qué dice? Perdido. En la versión Reina Valera, la más tradicional que utilizamos, dice: ay de mí que soy muerto. Estoy muerto, dice, porque soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey y al Señor de los ejércitos. A Isaías no le tuvieron que explicar mucha teología en este momento para entender dos cosas importantísimas que toda persona necesita entender y que sean reveladas a su vida para que pueda entender su necesidad de Jesucristo y su necesidad de Dios. Dos cosas: Dios es santo, 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 es grande, es asombroso, está sentado en su trono por sobre toda la creación, es apartado de nosotros, es lo más maravilloso que hay. Eso es lo primero que tiene que entender. Y lo segundo que tiene que entender, y a Isaías le cayó el 20 de inmediato, él vio la santidad de Dios. ¿Y qué es lo que dijo? Y está hablando un profeta, un hombre de Dios. ¿Y qué dijo? Ay de mí que soy, ¿qué? Muerto, perdido. Se dio cuenta. ¿Por qué entendió que estaba perdido? ¿O por qué pensó que estaba muerto, iba a morir por este encuentro? ¿Por qué lo pensó? Lo dice el pasaje. Porque mis labios, dice, porque soy un hombre de ¿qué?
Yo no sé si usted ha pensado en su propia vida, pero muchas veces lo que menos pensamos que tenemos peor es nuestra boca. Pero al compararlo con la santidad de Dios, él inmediatamente se dio cuenta de que era un profundo pecador de labios impuros y que vivía en medio de la gente que es igual. Pecador en medio de pecadores. ¿Cómo lo entendió? Al ver que la santidad de Dios. Isaías, al ver la escena, puse una frase ahí, entiende perfectamente la majestuosa grandeza de la santidad de Dios y entiende su propia condición profundamente pecaminosa. Ahora, amigo, hermano, no quiero decir que debemos tener este nivel de comprensión que Isaías tuvo a este grado para poder acercarnos a Dios, pero sí al menos debemos entender y que nos sea revelado que hay un abismo grande entre la santidad de Dios y nosotros que somos pecadores. ¿Que hay que en medio de nosotros? Hay un abismo grande. Él lo entendió. Él entendió, Él está allá, Él es santo y yo estoy acá, soy pecador. Hay un abismo de diferencia entre nosotros, y para que alguien entienda su necesidad de Dios y de Jesucristo, debe entender que hay un abismo entre tú y Dios. Y no solo entender que hay un abismo, y esto es importantísimo, debe entender también su incapacidad de cruzar el abismo. Otra vez, no solo entender que hay un abismo, entender que yo no puedo cruzar ese abismo. Mis hermanos, no hay nada que los hombres podamos hacer en nuestras propias fuerzas para acercarnos a Dios. No, el hombre por sí mismo, en su pecado, no puede acercarse a un Dios que es perfectamente santo y sin pecado. No hay manera. Nadie puede hacerlo. Y es esta la razón precisa por la que Dios envió a Jesucristo. Para que Jesucristo fuera el puente que pudiera conectarnos, reconciliar a hombres pecadores con un Dios santo. ¿Quiere verlo en la palabra? Vamos a verlo, Romanos 5:6. Mire lo que dice. No estoy inventando. Mire lo que dice ahí. Cuando éramos, ¿qué dice? ¿Cómo éramos? Totalmente. No dice, bueno, ahí más o menos alcanzábamos. No, dice, cuando éramos, ¿qué? Totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros. Es lo que alguien tiene que reconocer, que Cristo vino a morir en su lugar, siendo pecador. Fíjense lo que dice. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. No es mi caso. ¿Puede decirlo conmigo? No es mi caso. No soy extraordinariamente bueno y no soy suficientemente honrado. Fíjense lo que dice, aquí lo confirma. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando, ¿qué dice? Cuando todavía éramos pecadores, Cristo vino a morir por ti. Así que, verso 11, ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Y este es el principio del mensaje del Evangelio para nuestras vidas, que Jesucristo es el único puente entre un Dios santo y hombres pecadores. La obra de Jesucristo, el Evangelio, esto es lo que proclama, que Jesucristo vino para poder reconciliar a hombres pecadores con un Dios santo, porque a través de su muerte lavó nuestros pecados y murió en nuestro lugar y nos salvó de la culpa y de la condenación eterna, de modo que no por mis fuerzas, sino que por la obra de Jesucristo hoy puedo acercarme a Dios
y puedo llamarlo amigo, puedo llamarlo mi padre y puedo tener una relación con Él. A pesar de que somos pecadores, pero así pecadores, Cristo murió por nosotros. Mis hermanos, porque si alguien entiende la santidad de Dios al nivel en que está, y si alguien verdaderamente entiende su nivel de pecaminosidad y culpa arraigada en su corazón, si alguien entiende estas dos cosas, pero no entiende la verdad de lo que hizo Jesucristo, es el ser más digno de conmiseración que existe. Había un hombre que se llamaba Martín Lutero en la época de la Reforma. Era un monje y él entendía perfectamente la santidad de Dios. Él sabía que Dios era un Dios santo y él sabía que él era un hombre pecador, a pesar de que era un hombre altamente devoto a la religión. ¿Sí? Pero él constantemente iba y se confesaba. Era un monje católico, se confesaba con los sacerdotes, y dice la historia que apenas él se paraba y estaba terminando de confesarse cuando su culpabilidad lo hacían regresarse al confesionario. Y iba de nuevo y le decía: se me olvidó que también estoy así, así, así. Y dice la historia que a los sacerdotes los tenía bien hartos de tantas veces que iba a confesarse. ¿Se entiende esto? Porque él entendía que la santidad de Dios y entendía su propio pecado, pero le faltaba algo por entender: que Cristo Jesús había muerto para sustituirlo y para darle un lugar de gracia delante de Dios. Y cuando lo entendió, su vida fue transformada, como es transformada toda vida de aquella persona que entiende que hay un Dios santo y que somos pecadores, pero que Cristo me reconcilió con Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Esta es la entrada. Y yo, miren mis hermanos, a lo mejor hay muchos que dicen: yo entiendo esto, yo sé esto. Yo sé que los creyentes hemos meditado en esta verdad y hemos entendido muchas veces, pero esto es importante, y aquí voy a continuar con los siguientes puntos, que muchas veces olvidamos o no entendemos cómo ese evangelio que me salvó sigue impactando mi vida ahora que estoy en Cristo. Entendemos lo primero como la entrada, como la puerta a una relación con Dios, pero en la vida práctica constantemente olvidamos cómo esa misma obra de Jesucristo sigue impactando mi vida hoy día, hoy que soy creyente. Es decir, lo voy a decir de otra manera y lo van a poner en su pantalla: cruzamos el abismo por la fe en la obra de Cristo, pero tratamos de permanecer en Dios por medio de nuestros propios esfuerzos. Cruzas el abismo y ahora que estoy acá, tratas de mantenerte por tu propio esfuerzo, y olvidamos cómo el evangelio sigue impactando mi vida. Mis hermanos, olvidamos que el mismo evangelio que me salvó es el mismo evangelio y la misma obra que Dios quiere usar para transformar mi vida. Lo voy a poner en términos claros. Viene alguien a Cristo, le hablamos esto que acabo de hablar, dice: yo quiero caminar con Cristo, y a partir de ahí la persona empieza a ir a la Biblia y a veces se encuentra, o alguien le dice, y son una serie de reglas y de mandamientos que se ve incapacitado de alcanzar y de obedecer por su propia cuenta, y lo que comenzó cruzando por la gracia de Dios, ahora está tratando de lograrlo por sus propias fuerzas. Así que este mensaje y lo que ustedes vieron entre semana trata de que el evangelio, este es el punto número 2, es más que la puerta, es más que la entrada. Dios me llama a crecer en el evangelio. ¿Puede decirlo conmigo? El evangelio, ¿qué? Es más que la puerta. Dios me llama a crecer en el evangelio. Estando viendo esto con los líderes de grupos pequeños, alguien puso un ejemplo que me llamó mucha atención, me gustó mucho. Y dijo: entender el evangelio como la entrada es como si te invitaran a un hotel. ¿Cuáles son los más altos? 5 estrellas o diamantes, todo incluido, no sé cómo le llaman. Que te inviten ahí y que tú vayas
y que por vergüenza o por pena nada más llegues a la recepción, a la entrada y veas todo y digas: wow, qué increíble hotel, y te lo habían pagado y te invitaron a entrar ahí. Tú digas: qué impresionante, qué increíble, y alcanzas a ver las canchas y las albercas y la playa y los restaurantes y todo, y te quedes ahí, y ahí te quedaste. Entender el evangelio solo como la entrada a nuestra vida es como eso. Es perderse de entrar a una vida de relación con Jesucristo, a una vida en la que la obra de Jesucristo sigue impactando nuestro ser día tras día. Y a veces alguien viene a Cristo y se queda en la entrada, y a veces la gente dice: sí, ya entiendo que Dios me salvó, pero no saben cómo Dios sigue transformando e impactando su vida. Mire lo que dice Colosenses 1:5. Dice: de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Corté un poquito el pasaje por cuestión de espacio. Por la palabra verdadera del evangelio, esta palabra que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Y fíjense lo que hace esta palabra del evangelio. ¿Y qué dice? Y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Qué pasa con el evangelio en nuestra vida? No solo llega, sino que ¿qué hace? Da fruto y también crece en nuestras vidas. Mis hermanos, Dios quiere que no solo te quedes en la entrada. Dios quiere que el evangelio dé fruto y crezca en tu vida. Dios quiere que Cristo y su obra den fruto y el entendimiento de este mensaje crezca y transforme tu vida. ¿Cómo es que ocurre esto? ¿Cómo es que ocurre este crecimiento? El autor del libro La vida centrada en el evangelio utilizó un diagrama que me parece muy importante. Lo están poniendo ahí en sus pantallas. Si pueden quitar las letras, ahí está, excelente. Le llama a él el diagrama de la cruz. Fíjense, esta es la línea del tiempo, lo que aparece una línea recta. Llega el momento de la conversión, es lo que yo les estaba hablando hace un momento. ¿Cuándo es cuando una persona se convierte? Cuando entiende la santidad de Dios, entiende su propio pecado y entiende que Cristo murió para reconciliarlo con Dios. Ahí es el momento de la conversión. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere y cómo el evangelio crece en nuestra vida? A medida que conocemos más a Jesucristo, a medida que conocemos más su palabra y la obra que Él hizo por nosotros, empiezan a crecer dos cosas también en nuestra vida. Empieza a haber una creciente conciencia de la santidad de Dios. Empieza a crecer que una conciencia de la santidad de Dios va creciendo. Ahora, no quiere decir que Dios se haga más santo. Dios es santo, perfectamente y totalmente santo. No puede ser más santo de lo que es, para que usted me entienda. Lo que sí crece es tu conciencia de ello. Isaías, cuando vio esta visión, su conciencia de ello fue enorme. Conforme vamos creciendo en el evangelio, crece nuestra conciencia de la santidad de Dios, pero también algo pasa cuando veo a Cristo, su obra y su palabra. Crece una conciencia de ¿qué? De mi propia pecaminosidad. Nos damos cuenta, hermanos, de la profundidad de la maldad de nuestros corazones. Si usted lee la palabra de Dios, hay un pasaje que dice de la siguiente manera, por eso digo que crece esto, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué dice? Y perverso. Yo sé que la mayoría de nosotros no nos vemos a sí mismos con un corazón engañoso y perverso, pero cuando crecemos en conocer el evangelio, no es que crezca que nos hagamos más pecadores. De hecho, empezamos a hacernos a abandonar y a tener victoria sobre el pecado, pero nos damos cuenta de la profundidad de la maldad que está tratando de dominar nuestros corazones.
¿Se entiende esto? Entonces crecen estas dos cosas, pero si se fija, hay algo más que también crece en este diagrama. ¿Alguien lo puede ver por ahí? ¿Qué está creciendo? Está creciendo la cruz. Es una manera de representar que está creciendo cuando uno ve a un Dios santo y cuando uno ve la gravedad de su pecado y uno cree en la obra de Cristo, empieza a crecer su amor y su admiración por Jesucristo y por su obra. ¿Sí? Porque si tú no te reconoces pecador y si tú no entiendes cuán santo es Dios, pues crees que ahí medio el Señor te tenía que dar chance, hombre. ¿Sí? El Señor debía darme oportunidad de relacionarme con Él, porque al cabo que no soy tan malo. Pero cuando uno se empieza a dar cuenta de la gravedad de nuestros pecados pasados y de aquellos que están tratando de dominarnos hoy en día, uno se da cuenta y dice: no puedo entender cómo un Dios tan santo y tan perfecto vino y me amó a mí y se entregó por un hombre como yo. Y entonces uno se enamora más de este Jesús que hizo tal obra por nosotros. Yo sé que lo que estoy hablando es una idea, pero quiero que la vea ejemplificada en la Biblia. ¿Me acompaña a leer esta historia? Mire lo que dice Lucas 7:40. Antes de leerlo, permítame, no puse toda la historia, necesito entrar un poquito en contexto para que entienda la historia. Un hombre fariseo, religioso judío, invitó a Jesús a su casa para tener una comida con él. Y Jesús fue, y estando Jesús en su casa, llegó una mujer a la que la Biblia describe como pecadora. Algunos suponen que era una prostituta, pero no tenemos la certeza. Lo único que podemos suponer con certeza o pensar con certeza acerca de ella es que sus pecados eran tan públicos y tan grandes que la gente la reconocía como pecadora, probablemente prostituta. ¿Sí? Y ella se acerca mientras Jesús está en la comida con este hombre religioso, y ella se acerca por la parte de atrás de Jesús y se tiende al piso y quiebra un perfume con un frasco muy fino de alabastro en los pies del Señor. Lo quiebra y derrama el perfume sobre sus pies y empieza a llorar a los pies de Jesucristo y empieza a derramar sus lágrimas sobre sus pies y empieza a lavar los pies del Señor con sus cabellos y empieza a besarlos. Yo sé que usted conoce la historia a lo mejor y se le hace algo sencillo, pero si estuviéramos ahí en ese momento, todos estaríamos en shock. No entenderíamos qué está pasando en la escena. Y ella entra y no le importa si se está humillando y se tira al suelo y se pone a besar los pies del Señor y llorando, y con sus cabellos empieza a lavar sus pies. Y entonces el fariseo dice: si él verdaderamente fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es la que se está acercando a él. Hasta ahí está la historia. ¿Vamos bien? Vamos a leer lo que sigue. Entonces Jesús respondió ¿a qué? Resulta que el hombre no lo dijo, lo pensó. Una actitud de menosprecio hacia esa mujer. Respondió a los pensamientos del fariseo y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas. ¿Y qué hizo? Les canceló la deuda. Pregunta directa para Simón y para cada uno de nosotros: ¿quién crees que lo amó más? Simón contestó: supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies,
pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Verso 47. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró, ¿qué dice? Tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados son perdonados. ¡Wow! ¡Qué historia! Miren la actitud de una persona que entiende la gravedad de sus pecados. De alguna manera esta mujer entendió quién era Jesucristo. Quizá lo había escuchado, quizá ella lo estaba reconociendo como el Mesías que había sido prometido, que venía a salvarla de sus pecados. Y ella no fue con él como a tutearlo, al tú por tú, a hablarle y a tratarlo. Ella no se sentía digna de eso porque entendía una sola cosa: la gravedad de sus pecados y la santidad de la persona ante la que se encontraba. Ella fue y le lavó los pies y no le importó lo que dijeran. Ella estaba manifestando una gran cantidad de amor porque sabía la distancia que había entre la santidad de Dios y la enorme abismo que había entre sus pecados, y sabía que Dios la estaba perdonando a través de Jesucristo. Y cuando ella entendió eso, ella mostró gran amor porque sabía que se le había perdonado mucho. Ahora, Simón, ¿realmente era poco lo que se le tenía que perdonar? Entonces, ¿por qué dice ahí? 47, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra. ¿Quién había demostrado poco amor en la historia o nulo amor? Simón. ¿Era porque no tenía mucho que le perdonaran? No, no era consciente. El problema de Simón no era que no tuviera, como decimos, cola que le pisen. Era pecador como todos nosotros y quizá más profundamente que la mujer, porque él no reconocía sus pecados. El problema de él no era que no tenía pecados, el problema es que él no entendía su condición y por lo tanto no tenía un verdadero amor por Dios, por Jesucristo y por su obra. Mis hermanos, a medida que crece nuestra conciencia de la santidad de Dios, de nuestro propio pecado, ¿qué pasa con la obra de Cristo? Se hace más grande y mi amor por Él, ¿se entiende según la historia o no? Se entiende según la historia. Entre más te das cuenta quién eres tú, quién verdaderamente eres, porque mi hermano, si no te has dado cuenta, déjame decírtelo, eres tan pecador como todos los que estamos aquí y necesitamos desesperadamente el amor y la gracia de Jesucristo. Y cuando alguien se da cuenta de eso, su amor por Jesucristo crece. El evangelio crece en nuestras vidas conforme más entendemos esas tres cosas: que Dios es verdaderamente santo, y conforme vayas descubriendo la palabra, vas a estar admirado de su santidad. Por eso el salmista decía: cuando veo los cielos y la grandeza de tu obra, me pongo a pensar, ¿cómo es que tú, siendo tan grande, es que te has preocupado por mí? No lo entiendes, pero lo acepto, Señor. Y mi amor y mi admiración por lo que tú eres, por tu amor, va en aumento. ¿Se está entendiendo? Ahora, ¿qué tiene que el amor crezca? Vamos al punto número 3.
conforme crezco en el Evangelio, conforme crezco en conocer a Cristo y su obra para salvarme, soy, ¿qué dice? Transformado por Él. Es decir, otra palabra para decir soy transformado, es decir, soy santificado. Voy a leerlo en una frase, quizás estoy siendo algo repetitivo, pero quiero afirmar estas verdades en nuestros corazones. Miren lo que dice: entre más comprendo la perfecta santidad de Dios y la profundidad y gravedad de mi pecado, mi apreciación y amor por Jesús crece. Y escuche esto es complemento, todavía no lo había dicho. Y como fruto crece también mi obediencia hacia Él. Esa es la manera, la dinámica en la que somos transformados en nuestro día a día. Lo que el Espíritu Santo hace es ayudarnos a través de la palabra a entender estas verdades. Y cuando empieza a caerme el 20 espiritualmente hablando, crece mi amor por Dios. Y como resultado crece también mi obediencia. Se ve reflejado en acciones de una vida transformada. No obedeces a Dios a regañadientes. No obedeces a Dios porque es lo que tengo que hacer. Empiezas a obedecer a Dios como una respuesta de tu amor por Él, que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Como una respuesta. Mire lo que dice en la palabra de Dios. Esto lo dice Romanos 12:1. Fíjese lo que dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. ¿Qué dice? Por todo lo que Él ha hecho. ¿Por qué nos entregamos a Dios? Entonces quiere decir que para entregarme tiene que haber un entendimiento de ¿qué? De todo lo que ha hecho por nosotros y cómo eso impacta mi vida. Pero es una revelación que Dios trae a tu vida. Cuando Jesús le dijo a los discípulos: ustedes quieren irse también como todos están yendo, uno de ellos, Pedro, le dijo: Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solo tú tienes ¿qué? Palabras de vida eterna. Y el Señor le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entender estas verdades es producto de que el Espíritu Santo trae luz a nuestra vida para que las comprendamos. Conforme más vemos a Cristo, su palabra, lo que Él ha hecho por nosotros, y estamos escuchando la palabra de Dios y meditando en ella, el Espíritu Santo está usando esas verdades para que lo entendamos espiritualmente. Y cuando lo entendemos, hacemos esto que Pablo nos está diciendo: me entrego a Dios, entrego mi cuerpo y mi vida a Dios, porque entiendo lo que Él ha hecho por mí. Quien no lo entiende no tiene razones para acercarse a Cristo, porque mis hermanos, cuando es por deber, ningún hombre en la historia de la humanidad, a excepción de Cristo, lo ha sostenido. Ningún hombre por deber ha obedecido a Dios perfectamente y constantemente. Por deber no, sino por lo que Cristo hace en nuestras vidas. Voy a leer de nuevo Romanos 12. Dice: por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera, ¿qué dice? Forma de adorarlo. Otra versión, la Reina Valera, dice: vuestro culto racional. Déjame explicarle esto. El apóstol Pablo está escribiendo la carta a los romanos. Los primeros 11 capítulos describen el Evangelio, la obra de la persona de Cristo y su obra por nosotros, así como nuestra pecaminosidad. Los primeros 11 capítulos explican esto. Llegas al principio del verso 12 y dice: por tanto sean transformados. ¿Por qué? Porque entiendes todo lo que el Señor hizo por ti. Ahora tienes un motor que te mueve por amor
para llevar una vida recta y digna delante de Dios. Hay un motor que te está moviendo y es la obra del Señor. Y esta frase de esto es vuestro culto racional, es esta expresión, es la única respuesta coherente, la única respuesta lógica de alguien que entiende verdaderamente la obra de Cristo, es entregarse a Dios por completo y ser transformado por Él. Eso es la única respuesta lógica. Es lo que está diciendo. Mire lo que sigue, verso 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, fíjese lo que dice. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cómo? Al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dios cambia tu manera de actuar, te transforma cuando Él cambia tu mente y tu corazón con la verdad de lo que Cristo ha hecho. Mis hermanos, la obra de Jesucristo es tan grande que no nos la podemos acabar. Nadie puede decir, ya tengo suficiente entendimiento de la obra de Cristo. Cada vez necesitamos entender más y somos más deslumbrados por lo que Él hizo, y nuestro amor crece, y por tanto crece nuestra transformación también. Lo puse en una frase: la obediencia y la transformación surgen del amor que Dios produce en nuestros corazones al revelarnos a Cristo, su obra y cómo impacta mi vida. La mayoría de las cartas del apóstol Pablo están elaboradas así. Describe primero Cristo y su obra y después vienen mandamientos. ¿Sabe por qué? Porque uno no puede obedecer los mandamientos si no ha sido revelado en su corazón Cristo y su obra. Entonces hay una respuesta de fe, de amor y como fruto de obediencia. Estaba en mi casa y estábamos ahí en la sala, estaba mi niña y le dije, oye Emma, ¿puedes ayudarme a hacer esto por favor? Y me ignoró. Híjole, la voy a quemar. Todavía puedo hacer esto unos añitos mientras no está aquí, pero discúlpenme. Y luego digo, Emma, ¿puedes ayudarme con esto, por favor? Y me ignoró. Emma, ¿puedes hacer esto? Y luego me respondió de la siguiente manera y me dijo, papi, pero me lo dijo bien bonito hasta eso. Papi, ¿y qué me vas a hacer si no lo hago? Le dije, chiquita, yo quiero que aprendas algo que yo he aprendido con Dios. Yo quiero que aprendas a tener una obediencia hacia mí por amor, porque entiendes cuánto yo te amo y porque tú me amas de la misma manera. Yo quiero que tú aprendas eso. Y se sonrió y se levantó y hizo lo que tenía que hacer. Una pequeña enseñanza para ella, pero que me estaba taladrando a mí el corazón. Porque muchas veces las personas vienen a Cristo entendiendo la gracia y entendiendo el amor, pero a la hora de obedecer, estamos obedeciendo por deber y se nos hace una carga y se nos hace pesado. Es nuestro deber, pero obedecemos a Cristo y somos transformados por el amor y la fe de quién es Él y lo que Él hizo por nosotros. Cuando esto crece tu vida también transformada. Por eso nunca puedes dejar de meditar y de crecer en lo que el Evangelio significa para nosotros. Todo el Nuevo Testamento, toda la Biblia está llena de entendimiento cada vez mayor de la obra de Jesucristo para ti. El problema y el mayor obstáculo, punto número 4. Y último punto, el problema y el mayor obstáculo para ser transformado es mi tendencia ¿a qué? A olvidar el Evangelio. Lo que Dios quiere es que vaya una conciencia creciente de un Dios santo, una conciencia
conciencia creciente de mi pecado y por lo tanto enamorarnos más de Cristo y de su cruz. Eso es lo que debería ocurrir. Pero lo que ocurre con muchos de nosotros es que venimos a Cristo y muchos hasta le dicen: era mi primer amor. ¿Qué frase tan absurda? Debería estar tu amor más grande hoy que tu primer amor. Pero así decimos porque al principio nos deslumbramos por Cristo y su obra, pero ahora la vida cristiana son una serie de mandatos. No, mis hermanos, la vida cristiana es deslumbrarse por quién es el Señor, y como respuesta crece nuestro amor por el Señor. Y cuando lo olvidamos, también nuestra transformación se ve obstaculizada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué pasa cuando minimizo el evangelio, la obra de Jesucristo? Cuando minimizo, ¿se entiende esto? Lo empiezo a olvidar. ¿Qué pasa cuando lo empiezo a olvidar? Miren el gráfico. Ahí va de nuevo el gráfico. ¿Sí? Están las dos flechas principales. Debería estar creciendo mi conciencia de la santidad de Dios y de mi pecado. Pero cuando esto no pasa, también la cruz empieza a hacerse, ¿qué? Más chica, más innecesaria para mi vida. ¿Por qué? Porque si Dios no es tan santo como verdaderamente es, al menos para mí, está más accesible. Puedo obedecer sus mandamientos, al menos aquellos externos que son más fáciles de obedecer. Y entonces bajo la santidad de Dios y la hago más pequeña. Y compenso diciendo: pues no soy tan malo como verdaderamente, no soy tan malo como dicen, y empiezo a olvidarme de lo que la palabra de Dios dice sobre mí y el evangelio, y entonces empiezo a sentirme mejor persona, y la distancia entre una y otra se empieza a hacer más chiquita, y entonces necesito cada vez menos a Cristo y su obra, y cada vez mi amor por el Señor no está creciendo, al contrario, me empiezo a apartar de Él, porque no lo necesito tanto. Y alguien diría: estás exagerando, esto no pasa con los creyentes. ¿Quieren verlo en la palabra? Gálatas 3:1, fíjense lo que dice aquí. Lo puse en una versión Nueva Traducción Viviente para mayor claridad. Fíjense lo que dice. Está hablándole Pablo a los de la ciudad de Galacia y les dice: ay, Gálatas insensatos, necios, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Es decir, Pablo está diciendo: fue tan claro el mensaje del evangelio para ustedes que aunque ustedes no lo vieron, fue como si ustedes lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés, o sea, por sus propios esfuerzos? Claro que no. Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de ¿quién? Acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan necios? Después de haber comenzado, mire esta frase, es importantísima. Después de haber comenzado su nueva vida, ¿en qué? En el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Pablo está sorprendido y Pablo dice: después de que comenzaron la vida cristiana como fruto de la obra de Jesucristo, y ustedes lo habían entendido así, que recibieron de Dios reconciliación por medio de la fe. Les dice: ¿cómo fue? ¿Fue por la fe o fue por sus obras? Y pues la respuesta, ¿cuál es? Fue por la fe. Hermano, ¿cómo fueron perdonados tus pecados? ¿Por la fe o por tus obras? Por la fe. Hermano, ¿cómo es que Dios te dio un lugar en su presencia? ¿Por la fe o por tus obras?
Por la fe. Hermano, ¿cómo es que Dios te permite que te acerques a su presencia para hablar un Dios santo con un hombre pecador? ¿Por la fe o por tus obras? Por la fe. Y Pablo les dice, ¿cómo es que comienzas por la fe, pero ahora tratas de ser transformado, perfecto, por tus propios esfuerzos? Pablo dice, no entiendo. ¿Qué necedad es empezar la vida por el evangelio y después olvidarlo? ¿Se entiende? ¿Puede decirlo conmigo? ¿Qué necedad es empezar la vida por el evangelio y después olvidarlo? Porque el mismo evangelio que me salva es el mismo evangelio que me transforma. Amén. Quiero concluir con algunos ejemplos prácticos que vienen directos de olvidar el mensaje del evangelio. Quiero confirmar esto en nuestras propias vidas. Miren, cuando alguien se siente menos pecador, ¿cómo empieza a comportarse con los demás? Si yo me siento menos pecador que tú, mi trato hacia ti, ¿cómo va a ser? Altivo, arrogante, voy a tener una actitud crítica contra ti. ¿Qué más empieza a pasar? Te equivocas y ¿qué voy a hacer? ¿Señalar? ¿Voy a ser paciente? No, me voy a enojar rápido porque no entiendo cómo es que no puede ser como yo tan perfecto. Obviamente estoy exagerando, no lo decimos así, pero muchas veces así tratamos a los demás. ¿Te das cuenta cómo no entender la gravedad de tu pecado te lleva a tener actitudes contrarias a las del evangelio? Actitudes que se parecen más a las del fariseo, Simón, o a las de la mujer. A las del fariseo. Es decir, te lo voy a traducir de otra manera. Ese pequeño fariseo que el hombre trae dentro empieza a crecerse y empieza a tratar con intolerancia a todos. Y empieza a menospreciar, y empieza a ser impaciente, y empieza a condenar. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano, porque yo estoy cerca de Cristo, porque Dios a mí me acepta. Pero no estás confiando en el evangelio. Cuando se te olvida el evangelio y te sientes menos pecador por tus esfuerzos, y porque eres quien llega más temprano a la iglesia, y porque eres quien nunca ha faltado ningún domingo de su vida a la iglesia, y porque eres quien siempre da diezmos los domingos, y porque eres el buen padre de familia, y cuando empiezas a basar todo esto no en lo que Cristo hizo, sino en tus esfuerzos, te empiezas a ser arrogante, y te empiezas a ser orgulloso, y empiezas a menospreciar, y empiezas a tratar mal a los otros. Y hago los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los que? Fíjense, de la lista ahorita de mandamientos que dije, no me enfoqué en los pecados que brotan del corazón. Empezamos a hacer los mandamientos, ¿cuáles? Pues los superficiales. Lavarse las manos, ¿verdad? Como decían los fariseos, nosotros siempre nos lavamos las manos. ¡Ah, qué padre! Déjame les aplaudo. No, yo siempre he ido y siempre estoy y siempre acá. Pero el corazón sin transformación, sin vida, arrogante. Aquellos que no lo hacen, yo soy el que sí lo hago. Ustedes deberían, tú llega temprano y tú haces esto, y todo impaciencia y todo. ¿Por qué? Porque no está trabajando el amor de Cristo en nuestras vidas. Estamos luchando por nuestras propias obras. Pero cuando crece y entendemos quién verdaderamente somos. Mire, Pablo decía, palabra digna de ser recibida por todos es esta: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice él. Mira la actitud y cómo lo llevaba esto a tratar a los demás y cómo lo llevaba a tratar a Dios. Por eso él se entregó a Dios por completo, porque él entendía que no tenía privilegios ni nada que pudiera hacer, que Cristo lo había salvado del pozo y que Cristo lo había rescatado y lo había lavado y lo había perdonado. Él no tenía nada de qué jactarse, sino de Cristo. Amén. ¿Quieres ser transformado en tu vida? No olvides el evangelio.
Tienes que crecer en entender lo que Cristo ha hecho por ti. Y eso es una tarea que nos va a llevar toda la vida. ¿Sí? Es una tarea que ¿qué? Hace unos estudios con el grupo pequeño de líderes estaba hablándoles algunos de estos mensajes y hubo una verdad del evangelio que golpeó mi vida tan fuerte, hermanos, que en serio esa noche no pude dormir. Y yo digo, he entendido mucho del evangelio, bueno, creo que el Señor ha revelado cosas a mi vida, pero vi eso y me cayó el 20 de tal manera que salí del estudio y le dije a mi esposa, no había entendido, o sea, sí la sabía, pero no la había entendido. Y hoy entendí una verdad que me tiene loco, me está transformando. Y esa noche le dije a Dios, no puedo ser igual, Señor. No hay manera que si yo, al descubrir quién eres tú y quién soy yo, no hay manera de que no pueda amarte. Necesitamos conocer más a Cristo y su obra. Necesitamos mucho de Él. Concluyo este mensaje diciéndote, hermano, adéntrate en las verdades de las Escrituras. Es bueno y es necesario escuchar la predicación bíblica, pero es necesario que tú puedas adentrarte en tu hogar, a meditar en la palabra, a aplicarla a tu vida, a entender cuán grande es el Señor que tienes y a entender la profundidad del pecado del hombre. Adéntrate, vas a ser sorprendido por Dios. El Espíritu Santo utilizará su palabra para transformarte de maneras que no has podido, pecados que no has podido dejar, cosas, hábitos y vicios en tu vida que has mantenido porque el evangelio no ha sido revelado, no está siendo revelado a tu vida porque estás tratando de vencer en tus propias fuerzas. No, la solución no es el esfuerzo. No quiero decir que no debemos esforzarnos. Sí, pero Pablo decía, me esfuerzo en la gracia. Me esfuerzo en lo que Cristo hizo. Ahí es donde me esfuerzo. Porque el evangelio no es solo para la gente nueva. El evangelio es para mí y es para mí hoy. Y es para ti también. Cierro este mensaje orando. Vamos a decirle gracias al Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte gracias hoy por tu palabra. Gracias porque has revelado tus verdades a nuestra vida de modo que hemos dicho, te necesitamos, Jesús. Nos hemos acercado a ti, Señor, y entendemos que somos salvos por tu obra, Señor. Que no hay cosa que podamos hacer por nosotros mismos para estar contigo, Señor, sino lo que tú hiciste por nosotros. Creemos en ello, lo abrazamos, confiamos con todo nuestro corazón en ello, Señor. Pero te pido, Señor, que no solo tu palabra sea la entrada a la vida cristiana, sino permítenos permanecer en la gracia de Jesucristo. Permítenos permanecer siempre creciendo nuestro entendimiento, no solo intelectual, en todo nuestro ser y nuestra alma. Permítenos entender cada vez más quién eres tú y lo que has hecho por nosotros. Deslúmbranos con tu luz, Señor. Haz que tu luz brille en nuestros corazones, Señor, más fuerte que el sol, Señor. Haz que ilumine nuestras vidas y podamos ser deslumbrados por tu verdad, para que podamos cada día ser transformados por ella. En el nombre de Cristo Jesús te pido que selles estas palabras en nuestros corazones y nos ayudes a crecer y a permanecer en tu obra y en quien tú eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, el Señor los bendiga.